The Boys ya no le excepción a las típicas historias de superhéroes. The Boys, desde su tercera temporada, empezó a caer en las típicas narrativas de las historias de superhéroes. Había empezado a dejar de ser la excepción para volverse otra más del montón, con la única diferencia de ser más 18, de la sátira, la crítica, la incomodidad y el gore. Pero que incluso en estos apartados había decaído, terminando de ser hipócrita y entregando una sátira directa, en lugar de la sátira indirecta de las primeras 2 temporadas. Ahora sí, vamos al grano. The Boys comenzó con el conflicto principal de Butcher y Homelander, del viaje de venganza de Butcher hacia Homelander y de cómo éste estaba dispuesto a todo con tal de conseguir esa venganza. A lo largo de las primeras 2 temporadas, de eso iba la trama, de ver cómo Butcher, en compañía de los chicos, buscaban la manera de terminar con Homelander. ¿Por qué? ¿Cómo vences al súper más poderoso del mundo siendo un simple humano? En eso se centraba la primera temporada, en encontrar las posibles debilidades de Homelander. ¡Easy! Y es así como vemos cómo Homelander era un psicópata, que solo se detenía a no caer por completo en esa psicopatía, por miedo a ya no ser amado. Parecía que el súper más poderoso del mundo sí tenía debilidades. No era el súper perfecto que Both había creído crear. Y es así como la trama principal avanza, y vemos cómo los chicos cada vez empiezan a molestar más a Homelander, y de cómo éste los empieza a ver como una posible amenaza. Porque tal vez no lo podían matar físicamente, pero públicamente existía la oportunidad de hacerlo. Y es así como por un acto de flojera, Homelander crearía su propia arma hacia sí mismo, algo tan insignificante que podía terminar con su vida pública. Así es, un simple video que lo contenía de matar a los chicos, y para los chicos era su seguro de vida. De esta manera nos plantean una base sólida que se sostendría a lo largo de la serie, de esa manera tapando ese posible agujero de guión en la trama. Y así es como seguimos avanzando a la segunda temporada, con los chicos teniendo un seguro de vida y Homelander estando atado. Mas sin embargo, cayendo cada vez más en la locura, al haber perdido a su único apego emocional, pero que a su vez sería en esta temporada donde llegaría su segundo apego emocional y un posible apego emocional con su hijo. Pero el que sí era seguro era el apego emocional con Stormfront, que en lugar de ser maternal, era romántico. Y así vemos cómo la trama sigue avanzando. Empezamos a ver con más frecuencia cómo los chicos se manchan las manos, cayendo en lo mismo que criticaban del resto de los supers. Al finalizar la temporada, vemos ya más de cerca este enfrentamiento de Homelander y los chicos, pero que gracias al vídeo del avión, estos se encontraban a salvo. Pero la que no lo estaba era el interés romántico de Homelander, la cual había perdido en esta temporada, volviendo a romperse cada vez más su estabilidad emocional. Así es, esto era, en muy resumidas cuentas, la trama principal de las primeras 2 temporadas. Era un trama original, que no caía en estereotipos de ningún tipo. Las acciones de los personajes tenían consecuencias. Ahí estaba la consecuencia de dejar caer el avión por parte de Homelander. Y también las consecuencias de los chicos, que cada vez estaban entrando más a la boca del león. Y como de no ser por el video, estos ya habrían muerto. Era una trama bien establecida, donde no habían buenos o malos. Simplemente eran personas luchando por sus intereses personales, sin contar en la profundidad de los personajes, de cómo Homelander no era malo solo porque sí. Era un tipo con la moral quebrada por todo lo que pasó en su infancia, y de cómo con la llegada de los chicos, estos terminarían de quebrar su estabilidad mental. Mientras que a su vez, también generaba que los chicos rompieran su moral con tal de seguir con su venganza. La sensación de peligro era constante. Cada vez que Homelander aparecía, sentías ese miedo, esa incertidumbre por no saber qué va a hacer. Y esto solo representaba lo bien escrito que estaba Homelander para hacer que un personaje de una sátira de superhéroes terminara provocando el mismo miedo, o más, que las propias producciones de terror. Era un gran trabajo por parte de los guionistas, no existían similitudes con las historias típicas de superhéroes.
era realmente la excepción a estas historias. Y solo hablo de los personajes principales, porque el trabajo de los personajes secundarios también estaba bastante bien trabajado. Sin comentar el buen trabajo de la sátira, del humor negro, del terror sociológico, entre otros apartados. Realmente todas las buenas críticas hacia la serie estaban bien justificadas. Pero de aquí en adelante, todo cambiaría. La tercera temporada continúa la historia entre Homelander y Butcher, terminando de implementar el vínculo emocional que los unía, siendo este Ryan, quien estaría de por medio de ambos, ya que ahora Butcher se cuestionaba si al matar a Homelander, este se ganaría el odio por parte de Ryan, y de la misma forma Homelander pasaba por lo mismo. Pero esto no detendría a Butcher, el cual aún seguía tratando de encontrar alguna forma para vencer a Homelander. Y aquí es en donde la serie agregaría dos temas que en cuestiones de guión habían salido de la nada. Así es, hablo de Soldier Boy y el compuesto V temporal, los cuales terminaron afectando a la narrativa de esta temporada, porque si bien en la segunda temporada habían mencionado muy por encima a Soldier Boy, sus bases no estaban sólidas para una futura aparición, y menos como posible arma para vencer a Homelander, y ni hablar del V temporal, que en la segunda temporada la serie menciona que ya no están fabricando más compuesto V, y que de la nada existan más dosis, y ahora temporales, que además casualmente les dio poderes para estar casi a la altura del super más poderoso del mundo, que no solo tenía el UI en su sangre, sino que fue un experimento precisamente para ser el super más poderoso. Es que esto no tiene sentido. Y no vale sacar el tema de que después de varias dosis, este te puede matar. Es el argumento más pobre en la mayoría de las obras, cuando introducen este tipo de guionazos. Si bien la trama principal tenía un buen ritmo, nos plantearon bien las bases de Soldier Boy, y las traiciones por parte del grupo de los Seven ya estaban tomando más importancia, al igual que las diferencias de los chicos, haciendo paralelismo a Soldier Boy, haciendo que los tres protagonistas de la tercera temporada compartan muchas similitudes. Y por ende la serie ya se sentía como el final de esta historia, ya que los chicos ya tenían el poder para enfrentarse a Homelander. Ya todo estaba servido para terminar la serie. O por lo menos así lo creía una parte de la audiencia, ya que esta temporada, de ser la última, hubiera dejado inconclusas varias tramas y subtramas. Además hubiera terminado con una narrativa pobre, digna de lo que tanto se burlaban. Lo cual es curioso, porque esta temporada salió a relucir el gusto culposo de la audiencia por ver este tipo de tramas y de cómo criticaban la traición de Butcher a Soldier como una estupidez, cuando estaba más que justificado que a pesar del monstruo en el que se estaba convirtiendo Butcher, aún tenía ese vínculo con Ryan por parte de Becca. Terminando así esta temporada que, a pesar de contar con una narrativa inferior a la temporada anterior y contar con varias incoherencias, aún mantenía un buen nivel de narrativa. Pero esta sería la temporada que terminó por ser la excepción a las típicas historias de superhéroes, ya que terminó por recurrir a estos apartados y no fueron cosas pequeñas, sino que formaron parte de la narrativa principal. Ahora hablemos de la cuarta temporada, que lo único que planteó a futuro fue el tema del posible virus UBI. La pérdida de cordura por parte de Butcher, al ver cómo Ryan había empezado a seguir conductas de Homelander, ese único vínculo que unía a Butcher y Homelander se había roto, ya que Butcher solo veía a Ryan como otro súper desquiciado. Otros temas fueron la pérdida de confianza de los chicos, la implementación de nuevos integrantes en los Seven, los cuales, más allá de cubrir las subtramas secundarias independientes, no fueron algo importante de cara a la trama principal. Homelander, cada vez perdiendo más la cabeza, terminando por tener el país en sus manos al final de temporada. Y ya,
ya que la serie fue enormemente política y crítica hacia cierto lado político, algo que terminó por desentonar en la serie. Pero bueno, por lo menos volvió a ser la excepción a las historias de superhéroes, supongo. Y ya en la última temporada sería donde se demostraría que aquella narrativa que gozaron las primeras 2 temporadas ya no iba a volver, iniciando la temporada con un capítulo en el cual por lo menos alguien de los chicos debió morir. Pero al final de cuentas terminó por servir para la conclusión del único buen desarrollo de un personaje secundario, pero que terminó de empeorar el mejor argumento que acompañó a la serie durante 4 temporadas. Así es, el vídeo del avión salió a la luz y en lugar de mostrar cómo crecía la desconfianza de la gente, los cuestionamientos hacia los supers y en general hacia Homelander, simplemente lo reducieron al argumento más pobre: es IA. Pero ¿cómo me vas a salir con eso? Si el vídeo original muy seguramente la mayoría de las personas lo debió ver, generando cada vez más esta desconfianza hacia Homelander, conectando de esa manera el tema de que la gente no lo aceptaba como Dios y causando por fin que Homelander se demostrará al mundo por quien verdaderamente es. Pero al final solo fue una falta de respeto hacia la narrativa, también construida alrededor de este concepto narrativo. Después de medio arreglar sus problemas, los chicos empiezan la prueba del virus, terminando de concluir una narrativa que fue mencionada desde la 2ª temporada y que terminó por desarrollarse en la 4ª temporada y la 2ª temporada de Shen 5. Pero a su vez, generando un nuevo problema, ya que el virus no funcionaba con el V1, por lo cual, si Homelander conseguía el V1, este ya no tendría utilidad. Y aquí nos cuentan 2 capítulos en los que tratan muy superficial la relación padre e hijo de Soldier Boy y Homelander. Y volvieron a tratar los problemas de los chicos que no confían entre ellos. Que Butcher aún es humano, cuando literalmente en la 4ª temporada terminó como un sádico, y en la última temporada estuvo dispuesto a dejar morir a Ryan. Simplemente esto no es desarrollo, al contrario termina siendo un retroceso. No voy a comentar nada de las tramas secundarias que el showrunner vende como desarrollo. Are you out of your mind? Coundo lo único que hace es contar aspectos de vida de estos personajes para luego simplemente matarlos o dejarlos a un lado. Pero siguiendo con la trama principal, era predecible que Homelander se haría con el V1, pero no de una forma tan incoherente. No hay bases ni sustentos para que Soldier Boy le entregue el V1 a Homelander. La 3ª temporada solo intercambian palabras en los 2 últimos capítulos, y de no ser por la traición de Butcher, este lo hubiera matado. Y en esta temporada es más de lo mismo, 3 capítulos despreciando a Homelander, que incluso lo volvió a traicionar y estuvo dispuesto a dejarlo morir. Si bien al último del capítulo 4 estuvo dispuesto a que Homelander lo matara, este no lo hizo. Pero en lugar de tratar el tema como, bueno, te pagaré ese favor, y lo pago Soldier Boy al no matarlo en el capítulo 5. Pero que desde este capítulo empiece a sentir orgullo para al final darle el V1 con el argumento de es por amor a Stormfront. Pero que dices, de verdad, ese es todo el argumento. Y no hay que caer en lo superficial y sobreanálisis. ¿Por qué si hacemos eso cualquier personaje es bueno si lo analizamos de esa forma? Hay que fundamentar con base a lo establecido en la serie, y con base a ello. Esta escena no tiene sentido, y peor aún que en el último capítulo Soldier Boy lo dijera él mismo. Esto nunca iba a ser jugar a la pelota en el jardín de adelante. Pero bueno, su participación solo fue propaganda para su futura serie. No puedo contenerme con Soldier Boy. todo lo que hace es sexy. Tiene un innegable magnetismo animal. Es un gato de la jungla. El hombre suda sexo. Y así es como The Voice terminó de ser la excepción. Terminó utilizando al guión a su favor, dándoles inmunidad a los chicos,
un ritmo lento y terminado por no arriesgar nada en su última temporada, así es como termina The Boys abandonando todo aquello que en algún momento los hizo estar en la cima. Thank you. Gracias por ver y terminar con el video. Espero vernos pronto. Buen día.